están? Bienvenidos todos a Ventana Abierta, programa de IFM Noticias. Feliz de estar aquí nuevamente, ya en diciembre, ya en un mood totalmente diferente, en Navidad. Qué rico poder estar con ustedes y compartiendo nuevamente. Martica, ¿cómo estás? Tenemos un maravilloso invitado, además. No, yo soy feliz. Con un sabor maravilloso. Sí, bueno, recordemos que este jueves, Día de las Velitas, es para estar todos en familia. Recordemos que apenas termine el programa, nos vamos todos a encender las velitas y a disfrutar en familia. Pero primero vamos a saludar a este maravilloso invitado, no sin antes decirles a ustedes muchas gracias por acompañarnos en este su programa Ventana Abierta. Bueno, este invitado es un personaje. Déjame recordarle algo, sobre todo a nuestro gran invitado. Cuenta. Nuestro programa sale en televisión también, canal CNC y en todas las plataformas, así que pueden compartirlo. Ahora sí, bienvenido. Muchísimas gracias, bien hallado aquí a vuestro programa y cómodo como si estuviera en el sofá de casa. Excelente, bueno, nuestro invitado se llama Antonini de Jiménez. Tengo que leer porque me olvido la segunda ni. Antonini de Jiménez. Un personaje espectacular, acá detrás de cámara nos ha hecho reír, súper divertido, súper lindo, pero adicional, súper profundo en sus comentarios. Entonces, iniciemos contándole a nuestros seguidores, ¿quién es Antonini de Jiménez? Bueno, yo soy un joven, ya no tan joven, español, que salió de su país para encontrarse a sí mismo. Y utilicé todas las herramientas que me disponía la vida, un trabajo, una profesión, para ir viajando por los países que yo consideraba que podían decirme algo al propósito de saber quién era yo y qué es el mundo. ¿Cómo hacía yo eso? Desde la pregunta que por deformación como economista hacía, porque hay naciones ricas y naciones pobres. Entonces me fui a estudiar a las naciones pobres. Me fui a vivir a Camboya para estudiar la pobreza. Pero luego entendí que la desigualdad también era un problema. Entonces me fui a la frontera norte mexicana a estudiar ese problema. Pero luego me dijeron que la violencia era el problema. Entonces me vine a Colombia a estudiar esa realidad. Y así voy dando salto en todos aquellos países donde para los españoles casi que sería pues un tremendo susto aparecer. Pues allí voy yo para romper clichés y prejuicios. ¿Y cómo te ha ido con ese prejuicio que se tiene de Colombia de que, aunque sí tenemos muchos problemas de seguridad, sobre todo que se han ido incrementando, pero que en el exterior pues hablan de Colombia como si fuera pues que mantuviéramos en guerra? ¿Cómo te ha ido a ti? Pues yo he de decir que Camboya mi primera experiencia, pero Camboya mi segunda patria. Colombia. O sea, Colombia mi segunda patria, y los colombianos tienen un alma que es gentil, noble, que es buena, que es afable, que es empática, que dan la bienvenida al extranjero, que acogen al forastero. Yo me he sentido extremadamente acogido, me han ofrecido la posibilidad de desempeñarme laboralmente en una universidad por mucho tiempo y hasta cuando he querido. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento y siento Colombia como mi segunda patria. La primera, pues por deformación natural, allí nací, no pude cambiar. La segunda, por libertad, libremente elegí querer ser colombiano. Maravilloso, y también tiene otra cualidad que es un gran influencer, porque esas redes, por Dios, ¿cómo las maneja de bien? ¿Cuántos seguidores? Pues no sé, pues seguidores pocos, la verdad, pero intento influenciar más que seguir. No quiero que la gente me siga, quiero que la gente le cambie la forma de vivir. Entonces yo digo, yo puedo tener 100 personas siguiéndome, pero no cambiar a nadie. En cambio, puedo cambiar a una persona y no tener más que un seguidor. Yo quiero lo segundo. Maravilloso, pues ahora sí entremos en materia. Bueno, eres una persona con una mentalidad de libertad muy fuerte. Cuéntanos, ¿qué es para ti esa libertad? Bueno, voy a deciros algo, porque para mí la libertad tiene poco que ver con lo que normalmente se cree que es la libertad, que es hacer lo que te dé la gana mientras que no disturbes a los demás. Bueno, eso en parte es, pero no es del todo. Yo creo que la libertad es el camino para alcanzar tu mejor versión, para ser excelente. Yo sé que esto puede sonar raro, porque la libertad se parece a un piano, que solo cuando lo tocas mucho suena muy bien. Pero si nunca has tocado el piano, te crees que es un trozo de madera que está allí en medio de la casa. Con la libertad es igual. Si no la tocas, te parece que es un incordio y entonces no le echas cuenta. La melodía de la libertad se llama excelencia, se llama la mejor versión de ti. Toca la libertad como si un pianista tocara un piano. Entonces, mientras más libertad tienes en tu vida, más la aprecias, como el buen pianista, más lo quieres. Mientras menos libertad tienes en tu vida, menos la valoras, como aquel persona que no ha tocado nunca el piano, ¿verdad? Pues
Esa es la idea, ¿no? Estamos en un país como Colombia, donde la gente toca poco el piano, me refiero, la gente no utiliza mucho la libertad, entonces no entiende que la libertad tenga que ser algo por lo que luchar por ella. Bueno, pues venimos a explicar que eso es un error, y que tenemos dentro de nuestro corazón, todas las personas, un tesoro maravilloso que se llama libertad. Todas las personas del planeta lo tienen, lo que pasa es que llenamos esa libertad de un montón de capas oscuras, de un montón de prejuicios, de inercias, de ideologías, de ignorancia, y nos impide sacar realmente la luz que llevamos dentro. Sí, pero esa libertad también conlleva unas responsabilidades, obviamente, y ¿no cree usted que parte de esa responsabilidad que se tiene es formar parte de un gobierno, de una democracia de un país? Totalmente, la mejor versión no es cualquier versión que me parezca adecuada, es la mejor versión, y la mejor versión implícitamente va incluido por la responsabilidad. Además te digo, conforme la persona se va haciendo libre, van apareciendo dentro de él una serie de pasiones que no reconocía. Por ejemplo, empieza a dolerle los sufrimientos de los demás, como antes no le ocurría. Empieza a defender la propiedad privada con mucho más celo porque no la ve incompatible con la dignidad de los demás. Empieza a despreocuparse de las preocupaciones del mundo, se ríe del cambio climático, se ríe de la desigualdad, se ríe de todas esas cosas que preocupan a los demás y sin embargo empieza a preocuparse de las cosas que la gente no se preocupa. Por ejemplo, de ser honesto, de decir la verdad, de ser responsable, de ser fiel a las causas, de ser con las personas fiel hasta el último momento, de dar la vida si fuera necesario por la libertad. Curioso, ¿verdad? Van cambiando tus preocupaciones, se van haciendo más libres. Bueno, hay un tema que genera mucha controversia, pues lo leí investigando de ti, y es tu visión frente a la tauromaquia en un momento donde muchas personas están en desacuerdo con ella. Bueno, yo creo, y no, va a salir, bueno, primicia. Para marzo vamos a sacar el tercer libro de Antonini, ¿Por qué deberías de ser taurino? Un alegato contra la mediocridad en defensa de la libertad por la editorial madrileña Señor Scott. Y lo que ahí explico es que las personas odiamos los toros, la tauromaquia, porque odiamos los valores que encarnan la tauromaquia. ¿Y qué valores encarnan? La heroicidad del torero que se enfrenta a la bestia brava, por ejemplo. El hecho de no querer ser mediocre y conformarnos con cualquier tipo de vida. La heroicidad, los valores que encarnan la valentía, la bravura, los que vienen del toro bravo. Y yo hago un estudio de que realmente esos son los miedos que provocan. La tela de fondo, que se mata al toro, pero también se mata al toro en un matadero, y eso no nos provoca tantos problemas. Entonces, si vamos hasta las lógicas últimas de por qué nos provoca ese recelo la tauromaquia, nos damos cuenta, en realidad, que lo que odiamos de los toros es lo que odiamos, por ejemplo, de la democracia, o es lo que odiamos, por ejemplo, de Milei en Argentina, o es lo que odiamos de la libertad. Es decir, que la libertad de los demás pone en evidencia la mediocridad en la que vivimos instalados. Sí, complicado, pero uno también, perdón, ¿cómo explicaría entonces uno que aquí en Colombia, puntualmente, se prohíbe la tauromaquia, pero se permite el aborto? Bueno, pues porque es la ideología siniestra de la izquierda. Las ideologías siniestras son el feminismo, el ecologismo, el animalismo y el indigenismo. Y eso son ideologías que atentan contra la libertad de las personas, que las categorizan, que las etiquetan, que les ponen la manera en la que deben de pensar y de ver. Y sin embargo no está demostrado en ninguno de los casos que esas tres cosas deban de ser un problema para las personas. Bueno, acabas de hablar del indigenismo. Sí. Entonces, hay una afirmación que es la siguiente, que es cierto que usted justificó la muerte de los indígenas durante la conquista. Bendito sea el Señor que así ocurrió. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Cómo lo tergiversaron? ¿Es así? Bueno, eso es un corte de un video sobre una charla que yo di en la asamblea de Risaralda a propósito de la conquista. Y me pidieron, bueno, se formó un altercado, salieron muchos políticos hablando y criticando. Yo no me retracto de mis palabras porque lo que dije no es mentira. De hecho, el trozo que se corta, que ahí se habla de que yo pudiera justificar la muerte de los indígenas, yo hablo de perecer, yo hablo de dos culturas y una de las dos tuvo que perecer. Pero que una cultura perezca no quiere decir que yo justifique la aniquilación de personas. Es que son dos cosas distintas. La aniquilación tiene que ver con matar a personas, pero que una cultura perezca tiene que ver con la destitución de una cultura. Bien,
¿Cómo perece una cultura? ¿Por medio de la violencia? No, por medio de la violencia no. ¿Cómo perece una cultura? Cuando llega otra cultura a resolver los problemas cotidianos de esa cultura de una manera más eficaz y eficiente. Cuando llegaron los españoles a América, lo único que hicieron fue demostrarle a los indígenas que podían potabilizar el agua, darle seguridad a los poblados, asegurar los derechos de propiedad y cantar al verdadero Dios de una manera más eficaz y eficiente de lo que ellos lo hacían. Si mañana viene una cultura que cura el cáncer con una pastilla, yo me pregunto, ¿nosotros consideraríamos que nos están atacando o no iríamos corriendo a sus hospitales para curarnos? Bueno, yo te quiero preguntar a ti, porque ya estás en un año sabático. Semestre. En un semestre sabático. Bueno, ¿y vuelves a la universidad? Sí, si Dios quiere, así será en enero. Bueno, una persona con unas ideas tan libres y pues que has generado controversia, ¿cómo ha sido esa influencia sobre los jóvenes y con los padres de los jóvenes o con las personas mayores que de pronto lo vean muy controversial? Pues a mí me va muy bien, me refiero, yo recibo muchos mensajes de muchas personas que consideran que mi actitud ante la lucha por la libertad les ha cambiado la vida, cuanto menos les ha cambiado la manera en la que tenían, la que percibían la vida que tenían. Y eso pues para mí es un orgullo. Yo no creo que esto sea mío, yo no trabajo en nombre propio, yo trabajo en nombre de Dios. Me explico, yo soy un instrumento de la verdad hacia la libertad. No trabajo para mi bolsillo, no trabajo para mis intereses personales, no trabajo para ningún patrocinador, sino que trabajo para la verdad y para la libertad. Y como yo la experimento en primera persona, porque no cuento nada que previamente yo no haya experimentado, pues no le vendo gratuitamente nada a nadie, sino que previamente le digo, mira, yo hice esto con esta intención y me ocurrieron estas cosas, yo te animo a que tú también lo hagas. Esa es mi manera. Bueno, ya sabemos que es profesor, que es economista, con altos grados de estudio, y me surge una pregunta y que creo que la gran mayoría de nuestros cibermautas la tienen, y es que somos muy desconocedores del tema de la economía y se habla de las diferentes teorías. Se habla de Adam Smith, de Karl Marx, John Keynes y muchos así. Todos tienen una postura totalmente diferente. ¿A qué se debe eso? Bueno, eso se debe a que la economía tiene como base y como fundamento la libertad. La economía es la ciencia que se encarga de explicarte cuál es la mejor decisión entre dos opciones disponibles, o más de dos opciones disponibles. Por eso no hay economía en una persona esclava, porque no decide, obedece. Por eso no hay economía en los animales, porque no deciden, siguen la voz del instinto. Los seres humanos que tenemos libertad tenemos que tomar decisiones, pues la economía se encarga de estudiar esas decisiones, esas alternativas, para decirte, mira, no hagas lo que yo te digo, sino que yo te pongo en bandeja lo que sabemos a propósito de una alternativa y de otra. Pero luego eres tú, no la economía, eres tú el que tienes que tomar esa decisión. Punto. Se acabó. Bueno, ¿y cómo ves esa parte con respecto al país y como la situación actual que estamos viviendo con el presidente Petro y con todos estos cambios que están haciendo, con los incrementos en los impuestos, con el problema pues, que se viene de la salud y todo esto? ¿Cómo lo estás viendo? Todo lo que hay detrás de estos discursos de izquierda, que es subida de gasto público, incremento de impuestos, asfixiar la labor de lo privado y de la libertad y de la iniciativa de las personas, todo tienen una causa última. Todos los gobiernos de izquierda de toda la historia de la humanidad siempre han tenido la misma razón, que es oprimir al hombre para que deje de ser libre y viva en la esclavitud y en el yugo de una otra persona. Punto. Eso es lo que se resume en todo. Lo que pasa es que no se va directamente a eso, sino que se va progresivamente. Hay una estrategia. Y progresivamente el hombre lo van acostumbrando como a ese pez que le van calentando el agua poco a poco hasta que se muere, pero no lo va percibiendo porque la temperatura se incrementa progresivamente. Así nos hacen a nosotros también. Entonces, la estrategia de Petro, que puede ser que incluso él la desconozca, pero la lleva en el foro interno de su corazón como socialista, es que es un enemigo de la libertad. Mira, la única manera para defender la libertad es luchando por ella. Es como el pianista, la única manera para tocar bien el piano es tocarlo muchas veces. La única manera para tocar bien la libertad es ser libre mucho tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, para ser libre lo que hay que es luchar. ¿Qué es lo que hacen los gobiernos de socialistas? Incitan para que tú dejes de luchar. ¿Y cómo lo hacen? De varias maneras. Una es confundiéndote, pero hay otra que es amenazándote. ¿Y cómo te amenazan? Te voy a dar un salario mínimo y con eso te amenazo, sí, con el miedo a quitártelo si no me votas. Te voy a dar una renta vitalicia, sí, y te voy a amenazar con el miedo de que si no haces como tú piensas que yo debería de hacer, cuidado que la puedes perder.
¿Y entonces en qué te convierte? En un esclavo. ¿Por qué sigue gobernando Maduro en Venezuela? Porque muchas personas siguen pensando que pueden perder aquello que han ganado porque creían que se podía vivir gratuitamente la vida sin perder por ello tu dignidad. Pues la han perdido. Justamente por eso es que dan esos auxilios. Justamente por eso lo dan. No lo dan para que... O sea, cuando te dan el auxilio, no lo dan para que tú tengas un auxilio. Eso de los derechos sociales es un cuento. Lo que te dan es el miedo a que te lo puedan quitar. Es decir, al darte el derecho social, están abriendo en ti ese miedo a que en algún momento lo puedas perder. Yo digo en una de mis frases, lo gratuito es una estafa, porque allí donde no hay precio, tú eres ese precio. Sí. Tú y tu libertad sois ese precio. El generar ese compromiso. Entonces, ¿yo qué hago? Si yo quiero ganarme tu voluntad, no tu bolsillo, sino tu voluntad y que me obedezcas, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Invitarte a una cena, o a un coche, o comprarte algo. Tú te ves en una deuda moral de tener que resarcirlo. Definitivamente los regalados salen mucho más No, pues claro, porque es que la libertad no tiene precio y tú le estás regalando por 1 millón de pesos, le estás dando algo que no tiene valor, que es tu libertad. Es que ese negocio sale mal siempre. Bueno, ¿cómo ha sido la respuesta de los jóvenes? ¿Cómo les llega? Cuando tú empiezas a hablar con unos jóvenes que tienen ya la mente tan cambiada hacia la izquierda, que creen que esta era la mejor opción y que es tan difícil a veces llegarles, ¿cómo les llegas? Pues yo, sinceramente, creo que les llego con la honestidad, de decir las cosas como creo que son, después de haberla pasado por el filtro de la razón, de la cabeza y de la experiencia, después de que mis ojos han visto y mi mente ha pensado lo que he visto. Y luego yo se lo suelto a ellos, ¿vale? Y se los digo. Y porque ven que no me amedrento, porque digo cosas que a uno le complica la vida. O sea, es muy fácil ver a una persona cuando dice algo que sabe que no debería decirlo si no se quiere complicar la vida en el trabajo, en la renovación de la visa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay ciertas cosas que tú sabes que no debes de decirla. Y si la dices, esas personas intuyen que tú obedeces a algo que no es tu jefe, que no es el gobierno, que no es tu marido, sino que obedeces a algo más grande que un ser humano. Sí. Entonces obedeces a la libertad. En ese momento te conviertes en un faro de luz para muchas personas a tu alrededor. Tengo una pregunta puntual. ¿El gobierno de Gustavo Petro es un gobierno comunista, sí o no? El gobierno de Gustavo Petro de facto no es un gobierno comunista, afortunadamente, porque Colombia todavía no se lo ha permitido, pero estaría encantado de que lo fuera lo más pronto posible. O sea, camino a... Camino a, salvo que le paremos, salvo que las instituciones colombianas, que veo que, por ejemplo, el fiscal general del Estado le pone pies, o por lo menos lucha contra él, ¿no? Y que otras instituciones democráticas del país, yo creo que de alguna manera hay algo positivo en que Petro gobierne, y es que estamos viendo que las instituciones colombianas pues tienen una cierta fuerza para enfrentarse a eso. Lo vemos también en la ciudadanía, que en estas últimas elecciones regionales le han parado los pies, ¿no? Entonces, Petro se ha dado cuenta que en Colombia no lo tiene tan fácil como lo tuvo Chávez en Venezuela, por ejemplo. Sí, pero ¿qué consejo le darías tú a los colombianos? O sea, listo, lo estamos haciendo muy bien, pero falta que se haga esto otro. Bueno, yo lo único que les digo es, pero no se lo digo como colombiano, sino que incluso se lo digo como ser humano, para que valga al colombiano y a cualquier otra persona, porque esto es una ley universal. La única cosa que nos diferencia de un animal es la libertad. Lo único que nos diferencia de un animal es la libertad. En todo lo demás somos iguales. En todo lo demás somos iguales que un animal, es en la libertad. Y la libertad solo se conquista luchando por ella. Así que la única cosa que no te convierte en un animal en tu día a día es estar en tu día a día luchando por la libertad. Y luchar por la libertad significa enfrentar a los enemigos de la libertad, que muchas veces están afuera, gobiernos opresores, mesías, mesiánicos, y otras veces están dentro, que se llama inercia, ignorancia, autocensura, miedo a hablar, miedo a decir, miedo a ser quien eres. Enfrenta eso y serás recompensado por algo maravilloso, que es sentir el día que te llegue tu muerte, pero también el día que te llega la hora de dormir, que tu vida ha merecido la pena. Perdonadme, yo tengo siempre una recomendación para las personas porque la sigo yo. Yo me levanto como si nunca jamás me fuera a volver a dormir, pero me voy a dormir como si nunca jamás me fuera a volver a levantar. Listo siempre. Me levanto como si nunca más fuera a ver la cama y me voy a la cama como si nunca más fuera a ver la luz del día. Así es como yo vivo, o intento hacer. Te pregunto, ¿estas posturas tuyas libertarias te han generado algún problema en algún país, algún tipo de amenaza? A veces entre los libertarios, porque mis ideas no son libertarias. Yo no quiero ser libertario.
Yo quiero ser libre. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia para que nuestros televidentes puedan entender? Caímos en un buen tema. Hay libertarios que no saben que son libres y hay otros que creen que son libres pero se han quedado en ser libertarios. Digamos que libertario es un buen mecanismo, una buena cornisa desde donde tirarte hacia la libertad. Pero si luego te quedas en la cornisa y no te tiras a la libertad, te quedas con el rollo de ser libertario y en realidad lo que esconde es que te llenes miedo de ser realmente libre. Yo considero que el movimiento libertario es un movimiento no solo legítimo, sino donde yo he conocido a las personas más brillantes y más inteligentes que he conocido en mi vida. ¿De verdad? Sí, lo que pasa es que yo quiero ser algo más que libertario, yo quiero ser libre. Bueno, en este momento está pues es la moda hablar de Javier Milei, pues que quedó de presidente en Argentina y que eso ha sido pues el boom, porque todo el mundo espera que así sigan muchos otros países y él es un libertario. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees que va a actuar? ¿Qué esperas de ese gobierno? Te voy a decir, ¿qué es lo que me gusta a mí de Javier Milei? Porque yo he sacado 2 videos en redes sociales. Uno que se viralizó diciendo que Milei era socialista 2.0. Sí. Y para esto requeriríamos otra conversación. Sí. Y otra donde alabo la llegada de Milei y exijo ahora a la gente que no se haga mileísta, que es muy propio, sino que se haga a sí mismo un Milei, a su propia talla, a su propia persona, ¿vale? No que siga la libertad de un hombre libre, porque se hará esclavo de la libertad de aquel hombre al que sigue, sino que él mismo se haga libre. Es distinto. Entonces, ¿yo qué diferencio? Yo en casi todas las medidas económicas de Javier Milei estoy en desacuerdo. Ah, ok. Estoy en desacuerdo. Pero yo estoy absolutamente de acuerdo en lo que él es como persona. Yo comparto su lucha, su valentía, sus ganas por ser libre, el hecho de decir la verdad cueste lo que cueste, el hecho de jugarse la vida, de no mirar el bolsillo sino mirar hacia adelante y la libertad. Esas otras cosas son anodinas, son secundarias, son conversaciones de café. Lo realmente importante para mí no es la cabeza de Milei, es su alma. Eso es lo que a mí me gusta de Javier Milei, su corazón. Su cabeza, en muchas cosas estamos absolutamente en desacuerdo, pero bendito sea el Señor, eso también es libertad. Su alma ya la querría yo para todos los argentinos y para todos los colombianos y para todos los españoles allá de las fronteras. ¿Y has hablado con él? No, nunca. No. ¿Y en Colombia con quién has hablado que creas que sea una persona libre, que admires y que digas, este sería un buen líder? Con todos los miembros creadores de Libertank. Libertank es un centro de pensamiento radicado en Medellín. Ha conseguido que yo haga cosas que no haría si no fuera por amor a la causa. ¿Cómo cuáles? Cuéntame. Por ejemplo, cogerme un avión de 14 horas y venirme aquí después de estar en un retiro espiritual con Dios. Definitivamente. O sea que si yo le he dicho a Dios, Dios sígueme, pero déjame que vaya a ver a esta gente, en alguna altura los tengo que tener. ¿Pero por qué los tengo? ¿Son amigos míos? Bueno, lo son ahora, pero jamás he sabido de ellos. Pero fue que Dios te puso eso en el corazón. Me puso eso en el corazón y porque después de muchos años buscando, como decía mi buen amigo Camilo, director ejecutivo de Libertank, la piedra filosofal del desarrollo económico, el secreto del desarrollo, por qué hay naciones ricas y por qué hay naciones pobres, descubrí que la razón era la misma razón por la que somos felices o la misma razón por la que somos buenos, es por ser libres. Y entonces me di cuenta que en la libertad hay mucho de hablar de libertad, pero luego de libertad poco. Y eso pues me defraudó, hasta que encontré personas, en el caso de Milei, que es una persona pública, y luego una institución que se dedica a hacer pedagogía de la libertad. Es decir, que se enseña a ella misma, enseñando a los demás a ser libres. Entonces yo te digo, ¿qué necesita Colombia para ser próspera? Libertank. ¿Qué necesita Colombia para ser feliz? Libertank. ¿Qué necesitan los empresarios colombianos y de aquí de Medellín para ganar dinero? Libertank, 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 Libertank. Ha quedado claro, ¿no? Pero clarísimo, de una vez aprovecho para darle las gracias a Camilo Guzmán, el director de Libertank, que nos permitió esta entrevista. Ellos lo trajeron para un... Pero por evento. cierto, muchas gracias, Camilo, muchas gracias, Libertank, por permitirnos esta entrevista. Otra cosa, para que las mentes calenturientas que pueda haber por ahí, me cuesta el dinero. A mí me cuesta el dinero venir a Libertank. ¿Cómo así que te cuesta? Pues que no solo que no me pagan, sino que a veces yo me tengo que pagar cosas. Es decir, que no es que a mí me patrocinen. A mí no me patrocinan, nadie me patrocina. Esto lo digo yo porque es así
y si un día dejara de ser así, diría que ya no sigan, ¿entiendes? Es decir, es como venderle el alma al diablo. es decir, no me vendo a nadie, Eso lo dice. ni a nada ni a nadie. Lo que digo es porque lo he experimentado y lo he razonado. Miren, señoras, les voy a contar una noticia. En algún día yo me voy a morir también. No, Tardé en darme cuenta, pero yo también soy mortal. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo un tiempo escaso. Por lo tanto, si es escaso, yo lo puedo dedicar a hacer cosas de mentira o a hacer cosas que vayan hacia la verdad. Desde luego, como no voy a vivir otra vida, no me sale a cuenta vivir en la mentira, ni hablar de la mentira, ni trabajar para la mentira, ni coger un avión hacia la mentira. Si no me fuera a morir nunca, tú podrías decir, bueno, se puede permitir el lujo de ser mentiroso unos años. No, 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 me podría morir esta noche. Así que si me muriese esta noche, yo querría decir, estoy donde tenía que estar, haciendo lo que tenía que hacer. Y eso es irnos a Río Negro, Río Sucio está en Manizales, Río Sucio, esta tarde para comenzar Libertán con unos chicos, 30 chicos de lo mejor de Colombia, para hablar, instruirlos, haciendo talleres a propósito de la libertad. Un verdadero líder. Definitivamente, aquí tenemos un verdadero líder. Maravilloso. Una persona que va a dejar huella, con toda seguridad, el día que se llegue a eso, pero que no sea todavía. Y que no sea ecológica, por Dios. Perdona, ese acabó punto. Eso para otro momento. Ay, no, ya sabíamos que nos íbamos a reír con él. Es una persona tan polémica en Pereira, obviamente con unas ideas tan libres, tan libertarias, no digo porque ya... Fíjate que yo personalmente no soy polémico, me refiero, yo luego no hablo poco, escucho, me encantan las personas, las abrazo, las beso, soy tranquilo, no me gusta el reggaetón, no salgo a las discotecas, no fumo jaleo, no quiero vecinos que hagan ruido. O sea, yo en eso soy... Pero si es polémico decir la verdad, sí, decir la verdad es polémico. Si es polémico ser libre, sí, ser libre es polémico. En una sociedad que quiere ser esclava, bendito sea el Señor, voy a ser polémico hasta rabiar. Yo tengo una pregunta y es, bueno, listo, tú estabas en Camboya. Estuve, sí. Estabas en Camboya y dices, me voy para donde haya problemas de orden público y escoges Colombia. Pero, ¿por qué escogiste Pereira cuando pues una persona con una mente tan brillante, con todos los estudios que tienes encima, pues tendrías de pronto otras opciones en una capital o en una ciudad más grande? Yo tengo la suerte y le doy gracias al Señor por el país en el que nací, los padres que tuve, la importancia que le dieron a los estudios y a la libertad cuando yo era joven. Yo tuve la posibilidad de irme a estudiar a Inglaterra, estudié en España y en Inglaterra. Yo ya sé lo que se hace en esas universidades donde uno podría aspirar o querría aspirar, ¿no? Las grandes top. Pero es que a mí no me interesa, o sea, a mí no me interesa leer libros donde hablan gente hablando de otras gentes. A mí lo que me gusta es ver las cosas, tocarlas, palparlas, olerlas. A mí no me gusta leer un libro de alguien hablando de la pobreza. Quita, enséñamela. Yo la veo, la quiero toco, verla. la miro, la y luego vivo. me voy a instruir. Y luego yo voy a sacar mi idea. Y no me voy a complejar si mi idea es contraria a la tuya. ¿Se entiende por dónde voy? Pero yo no quiero ser experto de lo que otros dicen de la pobreza. Yo quiero vivirla, conocerla, y no me puedo ir a Nueva York, a Madrid, no me puedo ir a Oxford si yo quiero conocer la pobreza. Pero sí debo de irme a Oxford si yo quiero saber lo que otros hablan de la pobreza. No me interesa ese mundo. ¿Qué conociste en Pereira? En Pereira he conocido cosas personalmente muy importantes, pero mira, he conocido que el espíritu empresarial les ha llegado con una fuerza inquebrantable desde aquí, desde esta zona, desde la zona de Medellín y de toda la zona pues, tan fuerte, ¿no?, que hay en esta cultura, ¿no?, la cultura paisa, ¿no?, que llega allí con fuerza. En Pereira conocí también que el verdadero amor no es una noche de pasión. En Pereira... O sea, que conociste el verdadero amor en Pereira. Sí. Wow. Y sabes, no, te lo voy a contar, lo conocí una noche, después de que se suicidara una estudiante en la universidad, y yo me fuera a caminar por una senda allí por el río Consotá, que es un río que pasa por allí por Pereira, gritándole a Dios dónde estaba después de que permitía eso. Y en ese momento yo escucho a Dios retumbando dentro de mí diciendo, ¿dónde estás tú, Antonio? Allí conocí a Dios. Yo no creo en Dios, yo lo conozco, y lo conocí en Pereira. Así que mi conversión ocurrió en Pereira. Pereira no solo me dio la oportunidad de trabajar, Pereira no solo me dio la oportunidad de trabajar por la libertad, por hacerme persona. Recuerden que las personas que trabajan por la libertad no trabajan, se ponen en forma.
Así que yo me puse en forma en Pereira y me encontré con Dios. ¿Qué más puedo pedir con un visado de migrante? No, pues imagínate. Le saqué el jugo al visado, ¿no? Supremamente hermoso lo que acabas de decir. Sobre todo, ¿Dónde vienes a encontrar a Dios nuestro me Señor? llega mucho al alma porque pues yo nací en Medellín, pero muy chiquita me fui a vivir a Pereira y estudié todo mi colegio en Pereira y amo Pereira. Y mi familia vive en Pereira y pues todos los momentos de vacaciones, los fines de semana que puedo, estoy en Pereira. Entonces, pues me agrada mucho tu respuesta. Me alegro mucho, y no solo Pereira, sino que lo extiendo a toda Colombia. Yo cada vez que soy crítico no lo soy por hacer daño, sino por hacer el bien. Y lo hago porque para mí Colombia es un país que me abrió las puertas y yo voy a estar infinitamente agradecido para el resto de mi vida y espero algún día poder seguir contribuyendo como he contribuido al bienestar y al desarrollo social de este país y bueno, pues enamorado de mi segunda patria, que así la considero, la tengo en mi corazón. Qué belleza. Siempre bienvenido a Colombia, bienvenida a esta tu casa IFM. De verdad que esperamos tenerte muchísimas veces acá porque bien nos dijiste ahora que hay mucho más tema por contarles a nuestros televidentes. Así Bueno, espero. pero así cuéntame espero. un poquito listo, tú viniste y te encontraste con el verdadero amor que es Dios, pero buscabas conocer también como esa parte dura, esa parte del conflicto, esa parte, ¿cómo la has vivido, cómo la has conocido, cómo te has acercado a palparla? Sí me he dado cuenta que en Colombia, por ejemplo, hay mucho miedo. El miedo, por ejemplo, mira, en Inglaterra, tú cuando te encuentras a alguien dices, how do you do? Presente continuo, en futuro, ¿cómo estás? En futuro, ¿cómo te va a ir la vida? En España se dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va, tío? Presente. Pero en Colombia se habla en pretérito imperfecto, en pasado. ¿Qué hubo? Es decir, preguntamos por el pasado. ¿Por qué preguntamos por el pasado? Porque como creemos que nos ha ido fatal, siempre tenemos la respuesta, bueno, pero ya pasó. Entonces, no te pregunto por el futuro porque no creo mucho en él, porque tengo mucho miedo, te pregunto por el pasado que en el peor de los casos ya ha pasado. Bueno, yo creo que ese tipo de maneras de hablar son muy contrarias al desarrollo social. Una vez vino un ministro de Duque o alguien de Duque cuando era presidente, ministro de Nuevas Tecnologías, Innovación y Cambio Completo. Y cuando llegó dijo que hubo. Y digo, pues con este ministro poco tenemos que hacer, este ministro sigue pensando en pasado y nos va a hablar del futuro. Chao, no me interesa, cogí y me fui. ¡No! Sí, me fui de la conferencia porque yo me muero y yo no tengo tiempo para estar escuchando tonterías, pues me fui a hacer otras cosas más importantes. ¿Y qué hubo? Del que hubo, digo, chao, del que hubo a mí déjame. Fíjate cómo es, hay una revista aquí que es que hubo, que son revistas de atrocidades, pero uno se consuela con las atrocidades porque dice, bueno, pero ya pasó. La mataron, pero ya pasó, ya se murió, ya está mejor. Sabes que me contrasta mucho porque desde que yo estoy muy pequeña siempre oigo decir que el país va mal, pero aquí seguimos, aquí seguimos. ¿Cómo cambiar esa mentalidad para que ese hecho de que sigamos diciendo el país está mal sea lo contrario? Es muy simple, siendo libres. Mira, cuando una persona no tiene libertad, tiene miedo. ¿El esclavo a qué tiene miedo? Tiene miedo a que se muera el amo. Y si se muere el amo, tiene que buscar otro amo al que obedecer, porque no sabe vivir si no es obedeciendo. Por lo tanto, el esclavo tiene el mayor miedo de todo. Yo siempre le digo a mis estudiantes, si no te metes en líos sanos, si no te metes en líos, tu vida se acabará convirtiendo en un lío. El vivir sabroso de Márquez ya no lo conocemos y se llama Venezuela. ¿Okay? Sí. Entonces, si no te metes en líos, tu vida se convertirá en un lío. ¿Vale? ¿Cómo así? Pues tú imagínate una persona que no quiere problemas. Ah, no. ¿En qué se convierte su vida? En un problema. No, pues que... pues eso es. No tengo problemas. El miedo a tener problemas y a darle vuelta a los problemas que no tienes y a los problemas futuribles que podrías tener. Sí, a lo que eso es lo que le ocurre a Europa con el estado del bienestar. Ahora que ya no tiene miedo a perder dinero, tiene miedo a perder la vida. Y así nos hemos convertido los europeos en mansos, esclavos y con toda esta perversión que tenemos alrededor del miedo a morir, ¿no? En fin, bueno, estas cosas que el COVID dejó de una manera tan lamentable en nuestra vida. No, espectacular, espectacular, de verdad, qué rico tenerte acá, qué rico conocer una persona con esta forma de pensar y que nos muestre, la energía es única. Ustedes supieran lo que se siente aquí. Y el valor que le das a la libertad, que quizás no muchas veces lo pensemos de esa forma y cuando uno cae en la cuenta de que eso es así, es maravilloso porque le da valor. Es la única cosa, es como el aceite para las bujías de un carro, lo limpia todo.
Total. Te vale para frenar mejor, para acelerar mejor, para cambiar las marchas mejor, para aparcar mejor. Te hace ser mejor conductor, porque estás más confiado de que el carro no te va a dejar tirado. Es decir, es algo que limpia todo. Cambia tu relación con la mujer o con el amigo cuando estás en el carro porque ya no estás estresado. Sí, es que lo purifica todo alrededor. Entonces yo siempre le digo a mis estudiantes, preocúpate por ser libre y olvídate de lo demás, porque todo lo demás te llegará por añadidura. O sea que uno de los propósitos para el próximo año, cuando aquí acostumbramos a escribir, es ser libre. Ser libre. No uno, el único. Lo demás te llega. El amor de tu vida te llega si eres libre. La paz te llega si eres libre. Dios te llega si eres libre. El dinero te sobra si eres libre. Todo te llega si eres libre, porque tú mismo cambias y empiezas a valorar cosas que antes no valorabas y que ahora prefieres valorar. Todo cambia en tu vida. Te haces libre y dejas de escuchar reggaetón. Pero bueno, ese es otro asunto. Eso es otro asunto que tengo. No, pero es que pero lo del reggaetón, pobrecito los reggaetoneros, ¿no? Yo te entiendo. Pero tenía unos vecinos, el reggaetón todo el día, mala educación, y yo asocié reggaetón a mala educación. Pero bueno, eso no necesariamente tiene que ser así. Vecino, por favor, vecino, compórtese. No, espérate, ¿tú sabes lo que hice? No. Esto va a escandalizar, pero no se preocupe porque se van a reír. Mira, ¿qué es la libertad? La libertad es, el vecino me pone reggaetón, le digo que baje la música, él me dice que en su casa hace lo que le da la gana. Entonces, pues ya solo me queda pelearme, no me voy a pelear, peso 60 kilos, de un soplío vuelo. Pero entonces empiezo a estudiar y yo digo, uy, a los colombianos le da mucho pudor el desnudo. Es curioso, no. Es curioso. A pesar de que van medio desnudo, por la calle, luego le da mucho pudor el desnudo. Eso de estar completamente desnudo, que a mí me encanta, mi balcón y al aire, ¿no? No puedes porque... Entonces yo dije, te vas a enterar, vecino, abrí las ventanas, abrí las cortinas y desnudo estaba. Claro, el tipo se horrorizó, llegó a la puerta y llamó. Y me dice, perdón, ¿se puede vestir? Digo, estoy en mi casa. Digo, pero no se vaya, vamos a hacer un trato. Yo me he visto y usted aparca el reggaetón el resto de su vida. Parece un monasterio su casa desde ese día. Un monasterio. No ha vuelto a poner reggaetón y yo tan tranquilo, ya bien vestido. Me refiero, esas son estrategias de la vida que te enseñan la libertad para vivir en paz, en convivencia. He civilizado a mi vecino, ahora escucha Mozart, yo puedo dormir, no ha habido violencia, bendito sea el Señor. Así, pues eso lo hace la libertad. Somos amigos, comemos tortillas, paella, en fin, hacemos cosas juntos. ¿Sí? Ay, pero maravilloso. No es fácil. La resolución de los conflictos. Ya está, pues ya está. Pelotémonos, amiga. Ya está. Eso sí, pues punto. El hombre entendió que su libertad no es solo la puerta de su casa, sino también lo que hace en su casa. Claro. Y total, pues todos ganamos. Él una lesión y yo el silencio. Que es la mejor de las lesiones. Sin palabras. Ay, no, apúnteselo. No, me decía, le voy a... brillante, definitivamente. Sí, había uno que me iba a grabar. Y dice, te lo voy a poner en redes sociales. Y dice, si quieres me pongo así para que se vea también el tono oscuro del haberme dado un bronceado. ¡Ay, no! Es que de verdad. Bueno. Es que te dieron varias personas. Sí, pero yo encantaba. Pues, ¿qué ven? ¿Qué es lo que pueden ver detrás de mi ropa? Pues lo que ven a 25 millones de colombianos. Es que no es nada original. O sea, además, todos los hombres son iguales. Todos los hombres son iguales. Pero fíjate, somos muy poderosos para esconder lo que nos hace iguales, que es el cuerpo, pero luego somos muy atrevidos para hacernos ver lo que nos hace desiguales, que es el mal gusto, la falta de inteligencia y de conocimiento, la mala educación. De eso no tenemos ningún problema para enseñarlo. Eso no tenemos ningún problema para sacarlo a la luz. La música que escuchamos más allá del muro de tu puerta, pero luego el cuerpo, que es igual al de todo el mundo, ay no, eso no, que no me lo miren. Y no tenemos problema para hacerle daño a otro, para matarlo, para... Sí, bueno, para esas cosas ya ha llegado a un extremo, ¿verdad? Bueno, pero el vecino se los hizo famoso. El vecino se hizo famoso y ahora es más feliz porque me dijo, es que ahora ya he cambiado el chip, ya escucha a Juanes, ya no escucha a Maluma. Vamos poco a poco subiendo. Vamos mejorando. Poco a poco vamos. No, porque además me dicen, pero tú ¿por qué estás en contra del reggaetón? Y digo, porque es que el reggaetón es mediocridad, va contra la libertad. Mira lo que le ha pasado a Bad Bunny con la inteligencia artificial. Le han clonado una canción. ¿Por qué le han clonado una canción? Porque una inteligencia artificial clona
lo que no es libre, lo que no es innovación, lo que no es creatividad, lo que no es talento. ¿Qué es lo que clona? Lo que siempre es igual, pom, 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 chan, chan, chan. ¿Podrán clonar alguna vez la canción de un cantautor? ¿Podrá clonar la inteligencia artificial alguna vez a Mozart? No, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial no puede clonar la libertad. Pero aquí estamos en libertad y la estamos defendiendo, así que los que les gusta el reggaetón, pues que, escúchenlo aún. No, yo le digo, los que les guste el reggaetón, escuchen a Antonini y verás cómo dejáis de escuchar reggaetón. Los que les gusta el reggaetón, para ser libres, por favor, no vivan cerca de Antonini. No vivan cerca de Antonini. No, es que es muy claro que uno puede escuchar la música a un nivel medio, o sea, no tiene que ser que la escuche todo el barrio. Pues la verdad que ya ven ustedes qué personaje tan divertido, aquí hemos disfrutado muchísimo. Muchas gracias, muy amable. No nos queda sino darte las gracias infinitas y recordarte que esta es tu casa. Amén. Así la recibo. Muchas gracias, de verdad, por Antonini, por venir y acompañarnos. Muchas gracias nuevamente a Libertad, a Camilo. Y pues, qué rico seguir teniendo estos invitados que ellos traen a muchos eventos porque realmente nos cambian el chip. Y que Dios te bendiga y que te Amén. siga acompañando en esa forma tan linda de ser y tan especial y tan diferente. A vosotras también. Dios os bendiga. Muchísimas gracias a ustedes, una feliz Navidad y un feliz año. Nos vemos el próximo, si Dios lo permite. El próximo jueves. No, ya, porque ya entramos en festividades, entonces muy seguramente no estaremos aquí. Bueno, ahí vamos viendo, les vamos contando cómo va a ser nuestro futuro, porque vamos a vivir libres y sabemos que hoy estamos, mañana no sabemos. Amén, así vivimos, con el presente. Bueno, amigos, muchas gracias y hasta pronto. Feliz Navidad. Chao. Chao.